Gracias por el espacio. Mi nombre es Belkis Alejandra Ramos Escalona, tengo 42 años, de nacionalidad venezolana, resido en la ciudad de Caracas. Actualmente me dedico al ejercicio de mi profesión, soy abogado, especialista en la materia penal, con 20 años de graduada. Eh, Me inicié en los estudios de la psicología en razón de la última experiencia laboral que tuve. Tuve la oportunidad de desempeñarme dentro del Ministerio Público durante 16 años y el último cargo que desempeñé fue de jefe de la Unidad de Atención a la Víctima, en donde en la actividad que propiamente desempeñamos dentro de esa área era el abordaje a las víctimas de delitos. Y este abordaje se hacía con un equipo multidisciplinario, el cual compuesto por trabajador social, psicólogos, abogados y en algunos casos psiquiatras, dependiendo de cada caso particular, y donde tuve la oportunidad de, digamos, de ampliar ese espectro en cuanto a lo que es ese abordaje a las víctimas y también eso me permitió detectar, en cierta manera, esa deficiencia en cuanto a la prevención y al tema de la salud mental en Venezuela. Y sobre todo dentro del contexto que se ha venido originando dentro del país, el contexto político, todo lo que ha desencadenado, el contexto económico, todo lo que ha desencadenado todo este tipo de situaciones que hemos venido viviendo. Entonces, ello me motivó me apasionó eh, comenzar a realizar los estudios en psicología. Además de eso, desde muy niña siempre he sido observadora, analítica y este, con ese don de escuchar. Y creo que es importante para un psicólogo tener el don de escuchar. El contexto psicológico dentro redundantemente, dentro del contexto educativo, nos va a permitir identificar de una manera un poco más eficiente y desde la parte cognitiva esa dificultad de aprendizaje, ya sea del niño, de ese adolescente o de ese adulto. Y además de ello, esa participación de ese psicólogo en esa área específicamente educativa, sin duda optimizará el proceso de enseñanza. No solamente la enseñanza, sino también el aspecto social y el aspecto familiar. Y, por qué no decirlo, el clima dentro de ese entorno escolar. En este sentido, ¿qué hace el psicólogo escolar? Pues el psicólogo escolar no hace otra cosa que intervenir, orientar, asesorar dentro, dentro del proceso y durante el proceso de aprendizaje. Sin dudarlo, súper importante el incorporar psicólogos a las escuelas. Sobre todo en estos últimos tiempos hemos observado muchos casos donde se evidencia una violencia estudiantil y considero que es de vital importancia esa presencia del psicólogo dentro de ese entorno escolar con la finalidad de que pueda haber, en primera instancia, abordar y atajar ese tipo de situaciones que puedan desencadenar esos hechos de violencia entre los mismos estudiantes. Uno, creo que es una de las cosas primordiales. Dos, ya sea en la educación inicial o en la educación inicial, la educación intermedia o universitaria, el psicólogo siempre va a tener un aporte considerable al proceso de la enseñanza y a detectar esas situaciones que de alguna manera no permiten avanzar en ese proceso. ¿Qué herramientas le brindaría yo a esa maestra que tiene ese estudiante conflicto, ese estudiante que le está generando conflicto en su clase? Pues bueno, primero, las herramientas que yo le brindaría a ella es que estudiara el entorno de ese estudiante en cuanto, en principio, su entorno familiar, pero además de estudiar su entorno familiar, pues abordarlo para detectar cuál es la situación que lo está llevando a él a comportarse de esa manera, a detectar qué está provocándole a ese estudiante que tenga esa conducta, ¿no? De primera mano, detectar eso, estudiar su entorno familiar y su entorno social y realizar eh, dinámicas de grupo para, en cierta manera, climatizar ese entorno si es que eso lo está generando con ocasión a, digamos, ese proceso de adaptación dentro de ese grupo. Tres fortalezas que me definen, considero que la empatía, la amabilidad y la prudencia. Tres habilidades que me definen, pues la capacidad de resolución, eh, la paciencia, la flexibilidad. Tres virtudes que me definen, pues considero que soy una persona alegre, una persona leal y con una alta sensibilidad. Sí ejercería en el contexto escolar, como psicólogo sí estaría dentro de esa área. Me parece bien interesante eh, poderme desenvolver dentro de ese entorno, pues no solamente porque aportaría desde ese aspecto y desde esa experiencia, desde el punto de vista penal en materia de la prevención del delito, que se ven, esa conducta agresiva que se ven en los adolescentes, la prevención en el bullying, sí, sin duda que sí
si ejerciera dentro de la psicología en el área escolar. Gracias.